¿Qué tal? Saludo especial para todos. Esperamos se encuentren muy bien y gracias por vernos. No olviden suscribirse a nuestro canal. Los que todavía no se han suscrito es de forma gratuita, activar la campanilla y dejar los comentarios es muy interesante para seguir creciendo cada día. El Ecuador denuncia que sicarios mexicanos quieren atentar contra el presidente Daniel Noboa. Así se conoció. El Ecuador está en alerta máxima por posibles atentados contra el presidente de la República, Daniel Noboa. El ministro de Gobierno aseguró en la medianoche del 18 y en la mañana, primeras horas del día de este 19 de abril, que el Estado está en alerta máxima después de que un informe de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas alertara de la presunta planificación de atentados terroristas contra el presidente Daniel Noboa, además de atentados contra miembros de su gabinete, luego de su triunfo en las elecciones de la segunda vuelta electoral. A través de un comunicado que fue difundido en redes sociales, el ministro de Gobierno se refirió hacia un documento interno de las Fuerzas Armadas viralizado en redes sociales el pasado viernes, en el que se menciona traslados de sicarios desde México y otros países al Ecuador para realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y su equipo de trabajo. El oficio, que fue enviado con fecha del pasado 17 de abril y cuya autenticidad fue confirmada por el ministro de Gobierno, José de la Gasca, señala además que estas acciones presuntamente de organizaciones criminales se han iniciado tras las elecciones del pasado domingo, en las que, recordemos, Noboa fue reelegido frente a la candidata correísta Luisa González. Ella, quien además insiste y anuncia que ha habido fraude en las pasadas elecciones, el fraude que ha sido descartado por las principales misiones de observación internacional presentes en los comicios. En ese informe, las Fuerzas Armadas también alertan de la planificación de otros posibles atentados hacia los principales puentes del país, contra los bancos y otras instituciones del Estado, y que estarían planeando acciones para calentar las calles a través de manifestaciones. Recordemos que antes de la segunda vuelta, la señora Luisa González había incitado al pueblo a que no iban a reconocer los resultados y a que iban a convocar al pueblo a que saliera a las calles, a manifestarse, a que salieran en rebeldía. Bueno, esto es algo que es empadrinado por la señora Luisa González y el prófugo de la justicia. Estas acciones podrían volver violentas sin dar más detalles del origen de estas amenazas. Pero sabemos que antes de la segunda vuelta ya la señora Luisa González había convocado al pueblo, los había incitado a que salieran a las calles. El documento recomienda reforzar la seguridad del mandatario y de los ministros de Estado, así como de las autoridades militares. Ante ello, el Ejecutivo señaló que el Estado está en alerta máxima y que se han activado todos los protocolos de seguridad, de modo que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia están trabajando de forma articulada para neutralizar cualquier cosa que represente una amenaza para el Estado. Frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestación de un magnicidio, ataques terroristas y calentamiento de calles, manifestaciones violentas, condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra el presidente de la República, autoridades del Estado y funcionarios públicos, señaló el gobierno. El Ejecutivo ecuatoriano catalogó como deplorable que estructuras criminales en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, porque no es más, están dolidos porque fueron derrotados, pretendan imponer el caso o el caos mediante la violencia, el miedo y el terror, sin mencionar al correísmo, cuya candidata ha anunciado que presentará pruebas del supuesto fraude electoral que insiste en denunciar. Estas acciones lo único que buscan es desestabilizar al gobierno, sino vulnerar la democracia, la soberanía, la paz del Ecuador y el Estado de Derecho, agregó el ministro. Es que no le están haciendo un daño al presidente Daniel Noboa, ni a sus ministros, ni a su gabinete. Le están haciendo un daño a todo un país y tienen que respetar la decisión que el pueblo tomó, la democracia. Optaron por elegir y reelegir a Daniel Noboa. Pues el gobierno del Ecuador aseguró que además que responderán
a estos posibles ataques con toda la fuerza pondrán a prueba nuestra determinación. Que no se les olvide, prevalecemos y prevaleceremos con la fe en Dios y la fuerza del Estado. Vamos a poner de rodillas a cada criminal, añadió. Pues el comunicado dice lo siguiente frente a la información de inteligencia que alerta sobre la gestación de un homicidio, ataques terroristas y calentamientos de las calles mediante manifestaciones violentas. El Ministerio del Gobierno advierte a la ciudadanía y al país lo siguiente. Condenamos y repudiamos enérgicamente cualquier intento de atentar contra la vida del señor presidente de la República, con autoridades del Estado y funcionarios públicos. Es deplorable que estructuras criminales, en complicidad con sectores políticos derrotados en las urnas, pretendan imponer el caos mediante la violencia, el miedo y el terror. Algo de lo que dice este mensaje. Por su parte, el presidente Noboa, que se encuentra desde el pasado jueves en la Florida, Estados Unidos, hasta donde viajó para atender asuntos personales, se prevé que retorne al país el próximo martes. Ecuador, recordemos, se encuentra desde 2024 bajo un conflicto armado interno que Noboa declaró para enfrentar a las bandas del crimen organizado, a quienes le ha declarado la guerra, y pasó a denominarlas como terroristas. Las organizaciones criminales, recordemos, están detrás de la escalada de violencia que llevó al Ecuador a situarse en 2023 como el país de Latinoamérica con el índice más alto de homicidios, mientras que en 2025, en la actualidad, ha comenzado como el año más violento, desde que se tiene registro con un promedio de aproximadamente un asesinato por hora. La ola de violencia incluye también a autoridades locales, fiscales que investigan al narcotráfico y el crimen organizado y políticos como el candidato presidencial Fernando Villavicencio, que en plena campaña fue asesinado. Pues en ese sentido, esa es la información que tenemos para ustedes. Las amenazas que han sido recibidas, el gobierno del Ecuador lo denuncia ante todo tipo de organismo internacional. Lo han tildado como la venganza de los malos perdedores. Así lo dijo el ministro de Gobierno José de la Gasca, quien aseguró además que Daniel Noboa fue alertado por los militares de la posible planificación en el exterior de varios atentados. Se conoce que luego de los resultados electorales del 13 de abril se han iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador. Todo esto con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo. Lo que se busca además es calentar las calles a través de manifestaciones que se tornarían, entre otras cosas, violentas. De la Gasca asoció los reclamos relacionados con los resultados electorales que favorecieron de manera contundente al joven presidente de derechos con actividades delictuales en un país donde rige desde las vísperas, desde los comicios del 13 de abril, el estado de excepción. La supuesta procedencia mexicana de los terroristas no hace más que reavivar una historia conflictiva con ese país que ha roto relaciones hace un año cuando la policía ecuatoriana irrumpió en la embajada de Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glass. Pues entonces esa es la noticia. Todas las autoridades están pendientes de lo que pueda suceder en el Ecuador con esta alerta máxima que ya se activa en el Ecuador por el informe sobre un posible plan de asesinato contra o atentados contra el presidente Daniel Noboa. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Háganoslo saber en los comentarios, es muy interesante para seguir creciendo cada día. De esta manera nos vamos despidiendo. Ustedes muchísimas gracias. Sigan atentos al desarrollo de esta o de otras informaciones. Hasta entonces.